Bien, chicos, ustedes pueden visualizar ahora en su página, en la aplicación pueden ver entonces que aparece una nueva slide y aparece justamente una fórmula, ¿verdad? Bien, ¿qué nos indica esta fórmula? Lo que a nosotros nos importa es saber entonces cuáles son los costos de producir o los costos de, en el fondo, llevar a cabo un proceso o un producto. En la fórmula ustedes pueden apreciar que aparece el cómo calcular entonces el costo de producción, ¿verdad? CP entonces hace referencia al costo de producción, y para poder calcular el costo de producción, en el fondo lo que tenemos que hacer es poder sumar la materia, el costo de la materia prima directa, el costo de la mano de obra directa y el costo de los CIF. Recuerden siempre, muchachos, que los CIF están compuestos a su vez por la materia prima indirecta, la mano de obra indirecta y los otros CIF. ¿Se entiende? ¿Se entiende esta fórmula, chicos? Sí, profe. Ya. Ya, el Andrés también me avisa por chat que lo tiene entendido. Ya, es súper importante, chicos, en algunos ejercicios o en algún sistema de costeo, los CIF se determinan o se entregan al alumno de manera total. Por ejemplo, yo le puedo decir a usted, los CIF de este ejercicio son 180.000 pesos. Entonces, ¿qué incluyen esos 180.000 pesos? Incluyen ya la materia prima indirecta, la mano de obra directa y los otros CIF. Pero en otro ejercicio yo le puedo decir cuánto fue la materia prima indirecta, cuánto fue la mano de obra indirecta, o le puedo decir, se canceló, por ejemplo, 30.000 pesos a control de calidad, hubo un pago también de una cuenta de electricidad por 15.000 pesos, ¿se entiende? Entonces usted a lo mejor va a tener que clasificar y saber dónde va ese cargo. No sé si me explico bien, muchachos. Ya, por chat me dicen que sí se entiende. Ya, perfecto, muchachos. Bueno, a ver aquí, voy a ver si puedo jugar con algo, porque me parece bolígrafo. Ah, ¿se ve una raya que yo hice? Sí. Ya. Sí. Ya, perdón. Ahora no la puedo borrar. Chuta. Ahí nosotros vemos la fórmula para calcular el costo de producción. Este costo de producción sería entonces el costo de producción total. ¿Ya? Entonces, mira qué bien. Entonces, para poder ver la raya que yo hice, ¿no? La raya que hice de manera horizontal en la imagen. Sí, profesor. Sí, profe. Me gustó la aplicación, está como divertida, ya. Entonces, ese es el costo de producción total, ¿cierto? Ahora, para nosotros poder determinar el costo de producción por cada artículo, es decir, el costo de producción, y aquí voy a colocarle una U, unitario, ¿ya? Para calcular el costo de producción unitario, nosotros lo que tenemos que hacer es la sumatoria de los elementos del costo. Los elementos del costo son esos tres que vemos arriba, y lo vamos a dividir por la cantidad de unidades a producir. ¿Se entiende? Ahí tenemos entonces el costo de producción total y también cómo calcular el costo de producción unitario.
Muchas veces en el ejercicio lo que nosotros necesitamos identificar es el costo de producción unitario. Por eso entonces es importante que ustedes sepan que para calcularlo de manera unitaria, tenemos que primero calcular el costo de producción total y luego dividirlo por la cantidad de unidades que hemos producido. ¿Se entiende, chicos? ¿Dividido a qué era, profe? Dividido el Q, que el Q siempre va a representar, chicos, en matemáticas o en finanzas, el Q siempre significa cantidad. ¿Lo notaron? ¿Se entiende, muchachos? Ya, la María sí lo notó, la María Rubio. María, ¿cuál es su otro nombre? María María Rubio. Teresa. Ya, es que te aparece solamente María y la verdad es que entiendo que habitualmente María es un nombre compuesto, por eso le preguntaba. María suena como muy seco a veces. Ya, María Teresa entonces para mí. Ya, entonces queda clara esta fórmula, muchachos. Bien, si no hay ningún tipo de duda o de intervención, podemos ya continuar con la materia. Nosotros habíamos hablado ya que estos costos esta contabilidad de costo en el fondo existían distintos tipos de costos. Cuando hablamos de los distintos tipos de costos, en el fondo vamos a revisar, y ahí si es que Patricio me ayuda cambiando la imagen. Cuando hablamos de los tipos de costos, hablamos de cómo en el fondo nacen o se constituyen estos costos. ¿Ya? Ah, chuta, quedó marcada la fórmula ahí, pues. La borré. Gracias, don Patricio. Ya, le iba a pedir ayuda, pero usted se anticipó. Muy bien, muy bien. Bueno, les decía que entonces, en el fondo, cuando hablamos de los tipos de costos, muchachos, vamos a tener que manejar mucha información. Debido a la problemática que hemos tenido con las clases, estas PPT las voy a compartir cuando terminemos nuestra sesión. Les voy a enviar este material para que ustedes lo puedan ir revisando. De igual modo, este material es casi idéntico al que ya les mandé a sus correos, ¿ya? Al documento Word que yo les envié al correo. Bien, les decía entonces que existen distintos tipos de costo, pero en el fondo, más bien como tipo de costo, nosotros lo podemos identificar como cómo nosotros podemos revisar estos costos o desde dónde nacen estos costos, ¿ya? Y el primero de ellos, anótelo por ahí si gusta, son 8 en total, son 8 tipos de costos, y no se confundan, por favor, con los sistemas de costeo, ¿ya? Cuando hablamos del tipo de costo, hablamos de dónde nace el costo, cómo se origina o por qué se origina el costo dentro de la empresa. Cuando hablemos de los sistemas de costeo en la siguiente unidad, lo que nosotros vamos a revisar son distintos métodos para calcular estos costos. ¿Se entiende la aclaración? Profesor, habla Jocelyn. Dígame, Jocelyn. No entendí la diferenciación entre el tipo de costo y sistema de costo. Ahí como que me enredé. Ya, perfecto. Eso es súper importante, Jocelyn, que lo manejen bien.
Les decía yo que no deben confundir un tipo de costo con un sistema de costeo, porque el tipo de costo, en el fondo, lo que hace es decirnos, son 8, ya, primero que todo son 8, y en el fondo el tipo de costo que vamos a analizar es decir, de dónde se origina, por qué se produce el costo, eso es lo que vamos a revisar. Y cuando veamos en la segunda unidad los sistemas de costeo, nosotros lo que vamos a hacer es revisar distintas formas de calcular los costos. Tal vez ahí se entendió mejor. Sí, profesor. Ahí se entendió mejor. Gracias. Ya, Jocelyn, perfecto. No, gracias a usted. Recuerden que lo más importante es que vayamos aclarando todo tipo de dudas en la clase. Bien, el primer tipo de costo, y aquí para que ustedes lo puedan estudiar, se lo puedan ir aprendiendo, siempre hay una palabra clave que nos va a permitir identificar y acordarnos de estos 8 tipos de costos. El primer tipo de costo nos dice que es el costo según la función en que se originan los costos. La palabra clave que nosotros deberíamos resaltar o destacar para el aprendizaje es saber que el primer tipo de costo habla de la función, ¿verdad? De la función en que se origina el costo. Pues bien, aquí nosotros podemos encontrar los costos de producción y los gastos de operación. ¿Recuerdan ustedes que habíamos revisado, yo les había comentado que había que tener mucho cuidado con cuando un costo pasaba a ser un gasto, ¿verdad? Porque hay una diferencia. Y la diferencia principal entre un costo y un gasto es la retribución o el cómo nosotros recuperamos esa inversión. Ambas son inversiones monetarias, pero una se recupera y la otra más bien no se recupera dentro de la venta de aquel artículo. Entonces, tenemos los costos de producción y los gastos de operación. Ya en los costos de producción tenemos, miren ustedes, ¿con quién nos encontramos? Nos encontramos con los costos de producción, nos encontramos con los elementos del costo. Es decir, la materia prima directa, la mano de obra directa y el costo indirecto de fabricación, es decir, los CIF, ¿cierto? Pero también son parte de este tipo de costos, según su función, aquellos gastos de operación, y entre paréntesis dice GAV, porque también son conocidos muchas veces, sobre todo por la parte financiera, como los gastos de administración y venta. Por un lado tenemos entonces los gastos de administración, que se refiere a el costo incurrido, o el gasto incurrido más bien, en la parte administrativa de la empresa, por ejemplo, la secretaria, la gerencia, ¿cierto? Y los gastos de venta, en donde están aquellos que son relacionados con la venta del artículo o del producto y el marketing. Aquí tenemos la publicidad, por ejemplo. ¿Se entiende, chicos? Espero su retroalimentación. María Teresa me dice que sí lo entiende. El resto del equipo no lo sé, no me están retroalimentando. Silvia también me dice que lo comprende. Perfecto, Silvia, gracias. Muriel y Andrés también me están contestando. Ahí contestó también la Javiera. Don Patricio también. Ya, perfecto. Perfecto. Entonces acabamos de analizar el primer tipo de costo, ¿verdad? Bien, analicemos por favor el segundo, Patricio. Si me ayudas con la imagen, por favor, Patricio. Ya. Aquí, si pueden visualizar ustedes en su pantalla, encontramos una nueva palabra clave, ¿verdad?
El otro tipo de costo, entonces, es de acuerdo a la oportunidad en que se calculan los costos. Entonces, acá podemos destacar oportunidad. En el anterior pudimos destacar la función, acá la oportunidad, ¿verdad? Y cuando hablamos de la oportunidad en que se calculan los costos, tenemos aquellos costos que son históricos y aquellos costos que son predeterminados. Analicemos cada uno de ellos. Los históricos, chicos, son aquellos en donde la obtención del costo del producto, una vez finalizado el proceso productivo. Cuando hablamos de costos históricos, podemos entonces hablar de costos pasados, ¿cierto? Desde la experiencia de ejercicios anteriores. Y va a ser histórico justamente porque vamos a obtener el dato después de haber finalizado nuestro proceso productivo. ¿Se entiende, muchachos? ¿Se entiende el costo histórico? Yo no, profe. Un ejemplo, ¿cuál podría ser? Mira, el ejemplo para entender el costo histórico es netamente cuando nosotros analizamos los costos o hacemos los ejercicios de costeo, lo que nosotros hacemos es determinar, ¿verdad?, cuánto fue el costo de la producción, ¿cierto? Y para ello analizamos la materia prima directa, la mano de obra directa y los TIF. Entonces, nosotros podemos calcular estos costos. El costo histórico se refiere a que podemos obtener el dato o el costo del producto, la producción total o el producto unitario, dependiendo del ejercicio, ¿verdad? Pero una vez que ya haya finalizado el proceso. Es decir, no podemos, cuando hablamos de los costos históricos, no podemos hablar de el costo que nos saldría en la producción, sino que tenemos que evidenciarlo con un ejercicio ya hecho. Por eso es histórico, porque el dato ya fue calculado, porque el producto ya fue procesado. ¿Se entiende así, Jocelyn? Fue almendra, pero sí, sí se Ah, entiende. disculpa, Almendra. Ya, perfecto, perfecto. Ya, ¿se entiende entonces el costo histórico? Entonces acá el proceso ya tiene que haber terminado, o sea, es sobre la base de un conocimiento que ya obtuvimos porque el ejercicio ya lo hicimos. Cuando hablamos, de acuerdo a la oportunidad, también tenemos los costos predeterminados. Vamos a analizar la información y ustedes se van a dar cuenta que este concepto de predeterminado también ya lo manejan. El predeterminado dice que es la obtención del costo del producto antes de que empiece el proceso productivo y las empresas están obligadas a fundamentar sus precios sobre la base de estimaciones anticipadas de costo. Estos costos predeterminados, chicos, ¿a qué hace alusión o a qué otro concepto lo podemos nosotros asociar? Dice que se obtiene el costo del producto antes de que empiece el proceso productivo. Perfecto, don Andrés. Perfecto. No sé si revisaron la respuesta de Andrés. Efectivamente, el costo predeterminado tiene mucha relación con los presupuestos, ¿cierto? Perfecto, perfecto. ¿Alguien estaba interviniendo? Por favor, prosiga. No, iba a decir que estaba asociado también a los costos, algunos costos fijos que de cierta medida también pueden ser cuantificables antes de producir alguna unidad de Claro, producto. claro. Entonces, ¿con quién hablo, perdón? Patricio Trujillo, profesor. Señor Trujillo, el papá, ¿cierto? Así es, el mismo. Ya, perfecto. Bien, Patricio, claro, como usted bien dice, podemos tener algunos costos que son fijos, ¿cierto? Entonces esos costos están predeterminados porque ya sabemos. ¿Cuál sería, por ejemplo, un costo predeterminado que nosotros podríamos obtener o que podríamos tener antes de hacer un cálculo?
y que no va a variar dependiendo de la producción y no va a variar a futuro. Si es que pudiéramos identificar, para entender el ejercicio claramente, si es que pudiéramos identificar un costo que ya sepamos cuánto va a salir o cuánto es lo que tenemos que pagar. ¿Puede ser el valor del saco de la harina si hablamos del panadero, por ejemplo? Por supuesto, porque si vamos a hablar de los costos de la semana 2 del mes y el costo, la harina la compramos o nos abastecimos el mes anterior, nosotros ya tenemos ese costo, ¿cierto? Entonces ya tenemos un costo predeterminado. Podríamos hablar, por ejemplo, también de si nosotros pagamos arriendo y el contrato de arriendo es anual, nosotros sabemos mes a mes cuánto es el costo del arriendo. Está predeterminado. ¿Se entiende, muchachos? Sí, se entiende, profe. ¿Ya? ¿Alguna duda, muchachos, con este segundo tipo de costo? Acuérdense que este tipo de costo, el segundo, tiene que ver con la oportunidad. Es decir, de dónde sacamos el dato. Lo podemos sacar de un histórico, pero para sacarlo del histórico tenemos que ya haber realizado el ejercicio, es decir, haber finalizado el proceso productivo. O el dato lo podemos obtener de los costos predeterminados y quiere decir justamente con aquellos ejercicios que nosotros tengamos la información base para poder calcularlo. Y se utiliza justamente antes de iniciar nuestra producción. Por eso considerábamos, por ejemplo, el valor de la harina o el valor del arriendo, porque esos datos ya los teníamos con anterioridad. ¿Podemos avanzar a la siguiente imagen o hay alguna duda que pudiéramos trabajar? Ustedes me van confirmando, chicos, porque la idea es que esta materia quede por pasada. Profesor, habla Patricio Pereira. Patricio Pereira, cuénteme. Sí. Mire, vamos a terminar. Yo no sé si tiene que pasar lista o no. Sí, pues. Son las 11 Sí, claro que sí. son las 11 de 11 ya. Y nosotros terminamos a las 12, ¿no? 11 y No, cuarto. a las 11:30. 11 y cuarto. 11:30. 11:15, sí. Sí, es verdad que hay un desfase acá en la carpeta electrónica. Sí. Sí, tiene razón Patricio. ¿Cómo estamos de tiempo con la sesión? O sea, no sé qué queda para seguir hablando, pero en el fondo para alcanzar a pasar la lista, digo yo, porque tenemos No, que claro, ingresar. tenemos que pasar la lista y ustedes se tienen que conectar con la señora Patricia. Sí. Ya bien chicos, gracias Patricio por tu retroalimentación. Bien chicos, entonces, en virtud del horario, vamos a ir cerrando ya. Yo ya tengo los datos para su asistencia, así es que la voy a pasar yo. Pero antes de cerrar la clase, vamos a quedar hasta acá con la materia. Vamos a continuar el día martes. Pero antes de cerrar la clase, chicos, me gustaría poder... en realidad no sé si ofrecer disculpas o hacerme cargo de algo que no fue mi responsabilidad, como fue el tema de la plataforma. Ya, si bien es cierto, represento a la IEP en la clase como institución, quiero chicos que en accidentes futuros o en problemáticas futuras que tengamos, si bien entiendo que esta modalidad no es la que ustedes tienen por contrato, y es lo que he trabajado con todos mis alumnos, yo les había comentado yo que este es mi 9º módulo que estoy haciendo. Me gustaría, chicos, de algún modo, a través sobre todo del chat, que es donde más nos comunicamos, ya que no siempre se activa el audio para expresarnos, me gustaría poder recibir en las clases futuras algún grado de empatía tal vez o de... A ver, primero que todo, cerrando la clase anterior, siempre una conversación, una retroalimentación a través del respeto. Es lo que más me gusta a mí infundir.
Y me refiero a una despedida que hizo una alumna en la clase anterior. Siempre, chicos, por favor, a través del respeto, aunque sea chat. Respeto hacia ustedes, respeto hacia el docente, respeto a la clase. Y en cuanto a las problemáticas que pueden existir por el sistema, digamos, en que estamos estudiando, me gustaría mayor empatía, o sea, no sacamos, yo sé que hay un malestar, hay disconformidad respecto al proceso, pero chicos, honestamente, si nos empezamos a fijar mucho en la problemática, nos vamos a demorar más en la solución. Entonces me gustaría que en clases futuras podamos organizarnos mejor. Ya tengo la instrucción respecto al Zoom, eh, para que agilicemos más las conexiones, pero creo que enfocarnos en el reclamo, enfocarnos en la molestia, enfocarnos en el disgusto, no nos va a conducir a ninguna parte en esta instancia, porque tal vez lo están manifestando con alguien que no tiene incidencia. O sea, yo no puedo, no soy técnico en redes, no puedo entregar mejoras a la plataforma, lamentablemente. Lo único que puedo hacer es tratar de que podamos entender bien la clase y de que mi alumno, de que los participantes de mi equipo logren participar de esta clase y logren aprender. Esa es mi misión, ese es mi objetivo. ¿Ya? Entonces, para que podamos ir mejorando y poder tener una clase más amena, en donde no se malinterpreten las conversaciones del chat, en donde no se genere una mala instancia o una mala onda, por así llamarlo, podamos ser más colaborativos, chicos. Así que mi invitación es a eso. Sus descargos, sus reclamos, por favor, a través de la plataforma, con quienes ustedes crean que corresponda. Pero solamente, al igual que ustedes, soy un usuario de este sistema, ¿ya? Así es que tengo la mejor disposición para que trabajemos en conjunto, tengo las mejores ganas, pero siempre, chicos, ojalá que lo basemos en una situación de ocuparnos de los problemas y también de una situación de respeto, ¿ya? Así es que, bueno, eso para finalizar la clase del día de hoy. Eh, Patricio Andrés me dice que tengo la razón, me dice que de todas maneras, no sé si quiero tener la razón, la verdad, chicos. Quiero que nuestras clases sean más amenas. Ya, eso es lo que yo pretendo, eso es lo que yo quiero. Ya, lamentablemente estamos en esta situación, que no es la mejor tal vez no es la mejor situación, pero es la situación que tenemos y en esta situación nos vamos a acomodar y vamos a sacar y vamos a terminar este módulo, ojalá con el 100% de los alumnos aprobados y el 100% de los alumnos conectados aprobados, porque aquellas personas que no han podido acceder no podemos hacer mucho por ello. Bien, chicos, los dejo, que tengan una buena jornada, espero que puedan disfrutar su fin de semana, que estén muy bien. Gracias, Patricio, por tus profe. gestiones. Chao, Gracias, No, Sujei. profe, gracias. Gracias, Pato. Chao, Gracias, chao, que estén profesor. bien. Que estén bien, chicos. Chao, chao.